Día 62. El primer libro de Samuel, capítulo 6. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿Qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo. Envíen una ofrenda por la culpa, para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda? ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar? Ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchenlas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después, dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga. Más bien sucedió por pura casualidad. Así que llevaron a cabo las instrucciones. Engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente, las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes, mugiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos la siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca, se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces, la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día, el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas, que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? ¡Este Dios santo! ¡Este Dios santo! ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: Los filisteos han devuelto el arca del Señor. ¡Vengan y llévensela! ¡Vengan y llévensela! El primer libro de Samuel, capítulo 7.
Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: Si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después, Samuel les dijo: Reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día, el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y estableció su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. El primer libro de Samuel, capítulo 8. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, ya eres anciano, y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan,
porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército. Otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará 1/10 parte de su grano y de sus cosechas de uvas, y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden. Pero entonces, el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo. Y el Señor respondió: Haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. El primer libro de Samuel, capítulo 9. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día, los burros de Cis se extraviaron, y él le dijo a Saúl: Lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Selisa, por el área de Saalim y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente, entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo: Volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Pero el siervo dijo: Se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir. Pero no tenemos nada que ofrecerle. Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle. Bueno, tengo una pequeña pieza de plata. Al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa. En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía: Vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Está bien. Hagamos el intento. Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces Saúl y su siervo les preguntaron: ¿Se encuentra por aquí el vidente? Sí. Sigan por este camino. Él está junto a las puertas de la ciudad.
acaba de llegar para participar de un sacrificio público que se realizará arriba, en el lugar de adoración. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos. De modo que llegaron a la ciudad, y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior: Mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: Ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Justo en ese momento, Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó: ¿Podría decirme, por favor, dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió: Pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Luego Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor y lo sentó en la cabecera de la mesa, y así los honró más que a los 30 invitados especiales. Después Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. Así que ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y allí le preparó una cama. Al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl. ¡Levántate! Es hora de que sigas tu viaje. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo: Quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti, de parte de Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes, y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y profetizarás con ellos.
serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal, delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿Qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Además, uno de los que estaban allí dijo: ¿Cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre? Este es el origen del dicho: hasta Saúl es profeta. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. ¿Dónde han estado? Les preguntó el tío de Saúl a él y a su siervo. Estábamos buscando a los burros, pero no pudimos encontrarlos. Así que acudimos a Samuel para preguntarle dónde estaban. ¿Ah? ¿Y qué dijo? Nos dijo que ya habían encontrado los burros. Pero Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. Después, Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mizpa, y dijo: Esto es lo que el Señor, Dios de Israel, ha declarado. Los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho: no, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor, por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor, y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor, y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Y el Señor contestó: está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo: Este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡Viva Israel! ¡Viva Israel! Después, Samuel le explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo y lo puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo a sus casas. Cuando Saúl regresó a su casa en Gibeá, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban. ¡Ja! ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos, pero Saúl no les hizo caso. Naas, rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gad y de Rubén que vivían al oriente del río Jordán. Le sacó el ojo derecho a todos los israelitas que vivían allí y no permitía que nadie viniera a rescatarlos. De hecho, de todos los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, no había uno solo a quien Naas no le hubiera sacado el ojo derecho. Pero había 7,000 hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabes de Galaad.